Nos encontramos en el programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales involucrados en el proceso de revisión y ajuste del POP en Argelia, en el departamento del Valle del Cauca. Le damos un cordial y caluroso saludo al señor alcalde Gildardo Restrepo López, a todo su equipo de gobierno, al señor presidente del Consejo Roger Quintero y todos los demás honorables concejales, a todos los consejeros territoriales, un fraternal saludo, a la doctora Claudia Andrea Durán Rodríguez, directora del CBC Regional Norte, al doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, y a todo el equipo de la Fundación Escuela Taller de Caldas y del PCCC. Queremos dar pues una bienvenida a todos los asistentes al ciclo de conferencias virtual en temas de planeación y ordenamiento territorial en el marco del programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales involucrados en el proceso de revisión y ajustes del POT. Con la puesta en marcha de este ciclo de conferencias virtuales, los participantes están en la capacidad de reconocer, identificar e implementar elementos conceptuales, contextuales y normativos claves para avanzar en los procesos de planificación del territorio enmarcados en el reconocimiento de conceptos básicos de ordenamiento territorial, instrumentos de planificación, gestión del desarrollo y del territorio. Este proceso educativo busca por medio de la virtualidad potenciar conocimientos y capacidades relacionadas con la temática de planeación y de las particularidades de cada uno del territorio. Queremos también informar que esta charla, como las dos anteriores, están en YouTube. Allí podrán encontrar también la forma de hacernos llegar todas sus dudas e inquietudes para que los profesionales puedan dar respuesta a las preguntas que ustedes allí bien nos dejen. Es de aclarar que seguimos en el programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores locales involucrados en el proceso y revisión y ajuste del POP en Argelia, en el departamento del Valle del Cauca. Como lo hemos dicho anteriormente, son 5 charlas. Hoy tenemos la tercera, que es el ordenamiento ambiental, herramienta estructural en el POP, una Amiral EOT. Esta será dictada por la geóloga Victoria Eugenia Puertas. La doctora Victoria Eugenia Puertas González, como ya lo dije, es geóloga, especialista en ordenamiento ambiental y magíster en planeación, con experiencias en evaluación y gestión ambiental, planificación y ordenamiento ambiental y territorial, asesora ambiental y de ordenamiento territorial en las gobernaciones de Caldas y el Quindío. También es asesora y experta en licenciamientos ambientales en Corpo Caldas, Minambiente, Azocar, GIS y también en 6 municipios, entre otros. Entonces le damos la bienvenida a la geóloga Victoria Eugenia Puertas, la cual nos va a dictar la tercera charla en el día de hoy. Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Victoria Eugenia Puerta González y hoy en este espacio vamos a compartir cuál es la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de ordenamiento territorial, especialmente para nuestro municipio de Argelia. Espero lo disfruten. Bueno, continuando entonces, empezamos con la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Para esto, tenemos una primera parte relacionada con unos conceptos básicos de qué es el ordenamiento territorial, o mejor dicho, el ordenamiento ambiental del territorio. Para eso, es importante entender cómo es esa dimensión ambiental. Yo puedo tratar la dimensión ambiental en mi plan de ordenamiento territorial como un capítulo. ¿Eso de qué habla? Cuando yo lo incluyo como una sección, pero esa parte ambiental no interactúa con las otras dimensiones y etapas del plan de ordenamiento territorial. Está aislado y solo. Entonces no hay un intercambio, no hay una sinergia.
Cuando lo incorporo como un componente ambiental, entonces lo tomo de manera lineal y solo es transversal a unos aspectos. Se reconocen los sistemas biofísicos, sí, y los sistemas estratégicos del territorio, pero solo incluye uno y no todos los sectores que tiene nuestro municipio. Por último, cuando incorporo, no ni como capítulo ni como componente, sino ya como una dimensión, en mi planificación de desarrollo, esta interactúa con todas las dinámicas que hay en mi territorio, pero basadas desde la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, los flujos de la economía y todo lo anterior con la ocupación del territorio, con las relaciones socioculturales. ¿Para qué? Para que generen un adecuado equilibrio que conducen finalmente a un desarrollo sostenible. Es decir, debemos tratar de que nuestro plan de ordenamiento territorial trate la temática ambiental como una dimensión ambiental que le da soporte y que interactúa con todo lo demás. El marco conceptual de la dimensión ambiental en los POT. Este tiene un componente general donde se encuentran las estrategias estructurales y transversales para fortalecer la incidencia de todos los sectores productivos desde la dimensión ambiental. Todos trabajamos por la dimensión ambiental y a su vez la dimensión ambiental soporta nuestros sistemas productivos. Debe tener unas líneas estratégicas, uno que se trate de la incorporación específica en todos los instrumentos que se derivan del plan de ordenamiento territorial. Tengo que tener programas y proyectos que faciliten mi articulación de mi plan de ordenamiento territorial con todos los otros instrumentos de planificación de carácter ambiental del Sistema Nacional Ambiental. Tengo que tener también una articulación con el plan de desarrollo territorial, con la que me aportan la gobernanza ambiental del territorio. Y con esas tres estrategias, trabajar fuertemente en la generación de una cultura de desarrollo y ordenamiento ambiental. Finalmente, con todas estas estrategias afianzadas, voy a tener la promoción de un modelo de desarrollo apalancada en la planificación ambiental territorial. Estas líneas estratégicas deben estar incorporadas en tres documentos de corto plazo, que son los planes de desarrollo municipales, deben ir articuladas con los planes de desarrollo departamentales y también debe ir incorporado con los planes de acción de las autoridades ambientales. Y unos componentes de mediano plazo, que son todos los instrumentos de planificación intermedia que se derivan del plan de ordenamiento territorial o instrumentos que modifican o que complementan ese plan de ordenamiento. La construcción del ordenamiento territorial debe estar basado entonces en los siguientes principios. Primero, unos referentes conceptuales, que es el desarrollo sostenible, que es la dimensión ambiental como lo vimos ahora, unos referentes de política ambiental que existen, decretos, planes de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, programas de gobierno, COMPES, compromisos internacionales. Yo debo tener a la mano todo eso. Una tercera parte, que es tener claridad en la ruta para la elaboración de mi plan de ordenamiento territorial y la articulación con el plan de desarrollo municipal. Argelia, pues es un caso específico porque nos correspondió un cambio de administración y si el paso a paso es claro, eso blinda el instrumento y blinda todo el trabajo de participación y de toma de decisiones. Es importante tener esa ruta y ese paso a paso de tener un reconocimiento de los actores, un diagnóstico del territorio, una programación estratégica y un programa de ejecución de esa programación. El cuarto paso, muy importante, el monitoreo y evaluación de todas esas cosas que yo ya dije, en mi programa de ejecución, que yo puse como programación estratégica. Debo hacerle monitoreo y debo evaluar si eso efectivamente funcionaba o no. Y finalmente,
un documento de referencia donde yo consigno las prioridades de política ambiental de mi municipio. ¿Cuáles son mis objetivos y mis prioridades? Las prioridades ambientales son sentidas en el territorio. Si bien el ministerio y las corporaciones se dan unos lineamientos y ejercen cierta presión sobre el desarrollo local, es nuestro deber identificar esos referentes ambientales. La construcción del ordenamiento territorial debe estar basado en los siguientes principios constitucionales. El primero es la función social y ecológica de la propiedad. La administración del territorio es función de suplir las necesidades sociales y el desarrollo urbano y la de proteger los recursos naturales. Es decir, en Colombia se respeta la propiedad privada, pero si dentro de mi predio yo tengo un nacimiento de agua, tengo la obligación de proteger ese nacimiento de agua. Si tengo un río, tengo la obligación, es casi una imposición de proteger la ronda hídrica y de no contaminar ese río. El segundo principio es la prevalencia del interés general sobre el particular. Es decir, existen unas apuestas, una programación estratégica, como lo nombré antes, que se traducen en los objetivos generales públicos por encima de los particulares y privados. Es así como los municipios reservan áreas para el desarrollo urbano o para el desarrollo institucional, es decir, un predio puede ser reservado para colocar la PETAR del municipio o el relleno sanitario o para uso institucional, es decir, un colegio, un hospital, una estación de servicio, y eso tiene prevalencia sobre el interés del particular, que es el propietario del predio. No que no se le pague, sino que el uso del suelo prima el que sea establecido en el plan de ordenamiento sobre el querer ser personal. Por eso es importante acudir a las reuniones de socialización, al cabildo abierto cuando están en el consejo municipal y entender mi predio o mi sector, cuáles son los usos que tienen asignados y enterarme qué tan compatibles son con mis intereses personales. Por último, es muy importante, y en los planes de ordenamiento territorial de la primera generación fallaron mucho, y es la distribución equitativa de cargas y beneficios. En 1989, nuestro marco jurídico estableció una serie de instrumentos económicos para poder hacer viable esta distribución equitativa de cargas y beneficios. Retomemos el ejercicio. En nuestro plan de ordenamiento territorial, en un predio se decidió que iba a tener un uso institucional para construir el hospital. ¿Qué permite este tercer principio? Que nosotros, mientras mediante instrumentos de gestión, de financiación y económicos, retribuyamos a ese propietario del predio por haberlo, entre comillas, cedido o haber dedicado una parte de su territorio para un uso que va a traer bienestar a toda la población. Para el desarrollo del ordenamiento ambiental del territorio tenemos toda una jerarquía que viene desde nuestra constitución política, se aterriza en la ley 99 de 1993, la ley 388 de 1997, el decreto 1120 del 2013, el que habla ya de PONCAS y regula cómo se hace, los planes de ordenamiento, manejo de cuencas hidrográficas en el país y establece cuáles son esas determinantes para el plan de ordenamiento territorial, una serie de decretos únicos reglamentarios. El 1076 del 2015 recoge todos los decretos del sector ambiental. Sin embargo, como lo hemos visto, ya desde el concepto de dimensión ambiental, no puede ser un sector, tiene que interactuar con todo. Por eso está acá el decreto 1077, que ya tiene que ver con temas de ordenamiento territorial. Viene el decreto 2245, que habla de la ronda hídrica, lo que les estaba diciendo, hay que cuidar nuestro recurso hídrico superficial. Y el último, que es la ley 1931 del 2018, que habla de gestión del cambio climático. Un proceso de POT, entonces,
para entender el proceso vamos a dar una primera pequeña y básica definición de qué es el plan de ordenamiento territorial. Este se define como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico, lo que yo palpo, el desarrollo del territorio y la utilización del suelo. Todo lo anterior tiene como finalidad hacer que el desarrollo del municipio sea sustentable. ¿Y cómo hago ese desarrollo? A través del proceso de un POT que implica primero una revisión y ajuste, que es lo que hizo en este momento el municipio de Argelia, pasar a una adopción por parte del Consejo Municipal, una implementación y otra vez el ciclo de seguimiento y evaluación. ¿Por qué es tan importante el ciclo de seguimiento y evaluación? Porque nos deja ver si lo que planifiqué hoy en 5 años, en 6 años, en 10 sigue siendo vigente. En el año 2020 salió el decreto 1232 que modificó el decreto 1077. Acá está el artículo, y estableció estas etapas. Las etapas de un plan de ordenamiento entonces son el diagnóstico, que es generar mi línea base, en qué estado están mis recursos de carácter natural, la formulación, cómo los voy a usar, a quién le voy a dar cargas y beneficios por el uso ambiental de esos recursos, la implementación, el seguimiento y evaluación. ¿Qué documentos contiene el plan de ordenamiento territorial? Este decreto trae 2 modificaciones a lo que veníamos tratando. Primero, en el expediente municipal, que ya no hace parte de los documentos que debo radicar para modificar el POT, pero sí hace parte de mi gestión municipal, consigno todos los indicadores de los programas que me propuse y voy a decir cómo estoy en calidad del agua, en calidad del aire, en calidad del suelo, qué tanta área tengo en recursos naturales, tantas áreas he reforestado y cuántas he conservado. El expediente es muy importante porque nos permite tomar decisiones informadas y sustentadas. Los otros documentos que yo debo entregar a la corporación y que hacen parte del plan de ordenamiento territorial son el diagnóstico territorial, es un documento con su cartografía, el documento técnico de soporte, el cual tiene un componente general, un componente urbano, unos programas y proyectos, unos instrumentos de gestión y financiación, vuelvo y repito, importantísimo, un programa de ejecución y una cartografía, unos planos que me permitan ver todo esto que yo estoy diciendo que voy a hacer, en dónde queda. Finalmente, un acuerdo, cuando es por el Consejo Municipal o un decreto. Y un documento resumen, que es con el que la población se va a enterar de todo lo que dicen los demás documentos técnicos. Los contenidos mínimos por etapa de cada documento, entonces, en el seguimiento de evaluación voy a tener la valoración de indicadores, de el cumplimiento de las determinantes ambientales, y guarden este concepto, determinantes ambientales, en su cabeza. Informes anuales y el resultado de seguimiento y evaluación. El diagnóstico territorial y la formulación, el número 2 y el número 3 son documentos que se llevan a concertación junto con la implementación. Con el seguimiento y evaluación, yo tomo la decisión de qué debo revisar y ajustar. Y con el diagnóstico territorial, incorporo esos indicadores, hago el inventario de la información secundaria que tengo disponible de las determinantes ambientales. Ahí se toma mucha información que genera la Corporación Autónoma Regional. Hago un análisis de esa determinante ambiental, cómo aplica en mi territorio. Hago un diagnóstico de qué conflictos me genera esa determinante y una cartografía.
El tercer paso es una formulación. Con esto que ya tengo, hago un documento técnico de soporte que tiene un contenido estratégico, uno estructural, el programa de ejecución, el instrumento de gestión, los instrumentos de financiación, la cartografía de la formulación, y estas cosas componen el componente general del plan de ordenamiento, el urbano y el rural. Se consignan en un proyecto de acuerdo y se tiene un resumen. Finalmente va la implementación, y con la implementación vuelvo al primer punto, que es el seguimiento y evaluación. Contenidos mínimos: un diagnóstico territorial, una formulación y una implementación. Cuando yo tengo todo esto y he compartido la etapa de participación comunitaria, voy a la corporación, a la concertación. ¿Y qué es lo que se concerta con la autoridad ambiental? Asuntos netamente ambientales que están dispuestos en la Ley 99 de 1993 y que tiene que ver con el estado de los recursos naturales, la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático. ¿Con quién se concerta? Con la Corporación Autónoma Regional, y para el caso de Argelia, la CBC. ¿Cuál es el término de esa concertación? 30 días hábiles. ¿Qué pasa si la corporación objeta? Por razones técnicas y fundadas siempre en estudios previos. La corporación no puede objetar nuestra propuesta de plan de ordenamiento territorial si no tiene un estudio técnico para basarse en esa discusión. ¿Y qué pasa si no hay concertación? Cuando no hay concertación con la autoridad ambiental, se va al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tendrá 30 días hábiles para decidir. ¿Cuál debe ser entonces el contenido de esa acta de concertación? Debe haber un componente jurídico, una ubicación, un lugar, una fecha, una hora y un asunto en el que se desarrollaron las mesas temáticas de la concertación. Por supuesto, quiénes asistieron, quiénes fueron por parte de la corporación, quiénes representaban el municipio en esa concertación, cuáles fueron todos los antecedentes, una memoria justificativa y finalmente el resumen de las determinantes que se incorporaron, de las determinantes ambientales que se incorporaron en nuestro proceso de revisión y ajuste. Hasta ahí terminamos nuestra primera parte, que era conceptos territoriales ambientales. Vamos a iniciar con nuestra segunda parte, que ya se relaciona más con conceptos ambientales. He hablado mucho de qué es una determinante ambiental. Las determinantes ambientales, en el caso del Valle, se encuentran establecidas en la resolución 574 del 2015 de la CNC. Estas resoluciones son modificables y ajustables en el sentido de que la corporación es autónoma y puede incorporar nuevos determinantes. Desde este ámbito, una determinante ambiental orienta todo el ejercicio de planificación y de ordenamiento territorial. ¿A través de qué? De unas directrices, las cuales deberán ser incorporadas con carácter obligatorio por los municipios en su propuesta, es decir, en cómo voy a usar los recursos naturales, los sectores productivos, cómo los van a usar, dónde van a compensar y yo qué voy a cuidar como municipio. Eso está establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. El Ministerio de Ambiente dijo en algún momento, bueno, el artículo 10 estableció las categorías y yo quiero organizar esas determinantes y las organizó en cuatro tipos. Dijo, tengo determinantes del medio natural, en el cual están las áreas del SINAP, las estrategias complementarias de conservación in situ, es decir, de los ecosistemas estratégicos,
las derivadas de los planes de manejo, de los PONCAS, de los POMIWAP, de los PEGOP, todos los instrumentos de planificación ambiental que genera la corporación, un ordenamiento espacial del territorio donde van las densidades máximas de suelo suburbano, centros poblados, rurales, vivienda campestre, extensión máxima de corredores y elementos naturales del espacio público, fajas y áreas forestales. El espacio público integrado con los recursos naturales genera calidad de vida para todos nosotros. Es muy agradable ir por una rotonda del río, atravesar un sendero ecológico, ver un bosque a lo lejos adecuadamente conservado y por qué no también disfrutar de aromas de la naturaleza. También están las del medio transformado, que son las que tienen que ver mucho más con las ciudades, ya con el casco urbano, con el centro poblado. ¿Cuáles son esos? Los mapas de ruido, el plan de manejo de vertimientos, el plan de ordenamiento del recurso hídrico, cómo manejo mis residuos sólidos y el uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales. Todo lo que tiene que ver con lo urbano, pero ambiental. Y por último está la determinante importante que es denominada la de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. ¿Qué se espera? Muy resumido en un plan de ordenamiento, que yo tenga identificadas mis áreas en condición de riesgo o mis áreas en condición de amenaza y tenga cuáles son las medidas de adaptación y mitigación derivadas de los escenarios de vulnerabilidad y perfiles de cambio climático en los cuales deben cooperar activamente el departamento, la corporación y dar asistencia técnica al municipio. Entonces, ¿qué es un determinante ambiental? Acá hay un montón de definiciones, vale la pena que nos detengamos a ver cada una de ellas. La primera, que está en la norma, términos y condiciones. Nos dice, sí, pero hágalo así. Sí, pero con estas condiciones. ¿Fijadas por quién? Por las autoridades ambientales, para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos de ordenamiento territorial. Para eso, entonces, las autoridades ambientales generan una serie de resoluciones, acuerdos o cartillas en las cuales están todas aquellas normas, lineamientos, pronunciamientos de carácter general emanadas por la autoridad ambiental. Tienen una vida propia jurídica, constituyen normas de superior jerarquía, tengo que incorporarlas, no me puedo rehusar a eso. Presentan diferentes niveles de restricción o condicionamientos del uso del suelo, es decir, no todas las determinantes ambientales son conservación estricta. Simplemente guían el uso del suelo para que generen menos impactos. Permiten también una gestión integral del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en los procesos de ordenamiento territorial. Derivan instrumentos de gestión ambiental y planes de manejo. Provienen de regulaciones que reglamentan las actividades que deterioran el ambiente de manera directa o indirecta. Por ejemplo, llega un sistema productivo nuevo y este demanda mucho recurso hídrico, entonces ¿qué se hace? Decirle a ese sector productivo en qué parte del municipio se puede ubicar, porque ahí puede tomar la demanda de recursos hídricos sin generar conflicto con la población actual o con otros sectores productivos. Contribuyen al cumplimiento de los estándares de calidad para un ambiente sano. Provienen de medidas de prevención, mitigación, compensación y corrección de aspectos de impactos ambientales y contribuyen, esta es muy importante, a la construcción de territorios seguros a partir de la incorporación de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, resumiendo, ¿cómo se ve una determinante ambiental dentro de mi plan de ordenamiento territorial? Sabiendo que hay unas del medio natural, otras del medio transformado,
unas relacionadas con la densidad de ocupación en suelo rural y las últimas de gestión de riesgo y cambio climático, deben aparecer en mi documento técnico como, con el nombre de la determinante ambiental, cuál es el contenido estratégico de esa determinante en mi plan de ordenamiento, cómo es estructuralmente, es decir, qué tanto me condiciona los usos del suelo, del territorio y el modelo de ejecución, qué programa de ejecución va adicional o asociado a esa determinante ambiental, una cartografía donde esté el área y su localización y el instrumento de gestión y financiación. Es decir, cuánta plata tengo para darle cumplimiento a esa determinante ambiental, cómo la voy a gestionar, cómo la voy a financiar. Así debe verse para cada determinante. Si la CBC tiene 8 determinantes y de esas 8 determinantes me aplican 4 en mi territorio, las 4 las debo ver así establecidas. Entonces, en principio, las relacionadas con el medio biofísico, en la CBC, en la resolución 574 del 2015, habla de la estructura ecológica principal. Muy importante. Y retoma la definición que tiene el decreto 1077 del 2015, diciendo que es un conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos del territorio, cuya finalidad es la preservación, la conservación, la restauración y el uso y manejo sostenible de los recursos naturales. Esa estructura ecológica principal estructura el territorio, estructura lo ambiental y el espacio público. Por ejemplo, en la figura que hay acá, vemos cómo los ríos, las rondas hídricas, atraviesan todo el desarrollo urbano, generando una estructura. También estructura lo funcional y de soporte. ¿Por qué? Porque las vías que yo voy a diseñar, cuando pasan por una estructura ambiental, debe considerar toda la toma de decisiones necesarias para hacer mitigable o amigable ese traspaso de mis ríos con una estructura funcional o de transporte. Y por último, una estructura social y económica que puedo adicionar, en la cual todas las áreas de conservación del suelo rural se les puede dar conectividad con las rondas hídricas o con la generación de espacios públicos. Entonces, ¿cuál es la gestión de los municipios en las áreas de conservación? Las áreas de conservación son los espacios naturales, modificados, continentales o marinos, que poseen biodiversidad, que poseen valores naturales o valores culturales. ¿Cómo es un valor cultural? En el pueblo hay un sitio donde vamos a hacer en el río el paseo de olla y hacemos el sancocho. Ese es un espacio cultural con un valor cultural, y el valor ambiental que se asocia a ese valor cultural es la disponibilidad del agua en el río y la vegetación. Entonces vale la pena conservarlo porque es una tradición nuestra local. Importantes principalmente el interés local, prestar los servicios ecosistémicos importantes para la población. Entonces, esas áreas de conservación tienen dos pilares en la gestión municipal. Una que va hacia el ordenamiento territorial, en la cual se puede volver suelo de protección, estructura ecológica principal y determinantes ambientales. Y esto, todo lo anterior, debe ir combinado con unos instrumentos de gestión y financiación que pueden ser económicos, de gestión o de financiación. Y por el otro lado tengo gestión ambiental, que nos trae los instrumentos
para trabajar en común con otros municipios, y son, por ejemplo, esquemas asociativos para generar sistemas regionales de áreas protegidas. Yo me puedo unir con los municipios vecinos y generar todo un corredor de conectividad importante para la flora y la fauna. Puedo tener soluciones basadas en la naturaleza. Dependiendo del caso, yo puedo elegir usar bioingeniería a generar una pantalla en cemento, y la bioingeniería puede ser mucho más amigable con el medio ambiente. Puedo crear un sistema municipal de áreas protegidas en donde declare, como indiqué ahora, las áreas de interés ambiental y las áreas de interés cultural, y eso me forma un sistema en el municipio. Desde mis competencias ambientales municipales, regular todo, aunque ahora tenemos pues mucha ayuda de la policía ambiental, y también, ¿por qué no?, establecer otras estrategias de conservación, como puede ser un semillero, como puede ser un jardín botánico, como puede ser un vivero. Todas las otras estrategias que tengamos para cuidar de la biodiversidad y de los recursos naturales son válidas. Son válidas si complementan el ordenamiento territorial y pueden actuar todas entre sí. Ninguna es excluyente con la otra. Sería muy interesante tener claro y estar unidos a todos los instrumentos de gestión de carácter regional y nacional. Yo les he hablado entonces de los instrumentos de gestión. Los económicos pueden ser algunos de comando y control, como son tasas, multas, impuestos. Otros de mercado, que son incentivos. ¿Qué puede ser un incentivo? Todo el que tenga un bosque, el municipio, en proporción al área que tenga en bosque, puede hacer una exención sobre el impuesto predial. Debe estar regulado, si así es la voluntad del municipio. Debe tener educación y formación. Podemos trabajar en los sellos, en los reconocimientos internacionales, en campañas. Puede ser que el municipio y sus sectores productivos quieran trabajar por un certificado que diga basura cero. Todos reciclamos en la fuente, todos reutilizamos y estamos en economía circular, y al relleno sanitario va únicamente lo que no podemos reutilizar. Y hay otros que son voluntarios y que son más en acuerdo con la autoridad ambiental, que son pagos por servicios ambientales, acuerdos y donaciones voluntarias. Hay otros instrumentos de gestión que facilitan la acción de la norma, es decir, yo quiero que esta ronda hídrica se conserve. Entonces, ¿cómo voy a gestionar con los propietarios de los predios para que así sea? Y otros de los ambientes urbanos ambientales, que ya tienen que ver más con emisiones atmosféricas y con incentivos para manejar y mitigar las emisiones de GI. Instrumentos, definiciones y ámbitos. Entonces, yo puedo generar todos estos instrumentos de gestión y financiación y ponerlos al servicio del suelo de protección, de la estructura ecológica y de las determinantes ambientales. Entonces, por favor, llévense esas definiciones. Los de gestión permiten que la actividad se realice en un marco regulatorio. Los económicos dan un incentivo para que los sectores cambien o tomen mejores decisiones. Y el de financiación brinda mecanismos de acceso a recursos monetarios. Acá hay un resumen, como la presentación les queda, en los cuales ustedes pueden consultar cada uno de ellos. Cuáles son los de gestión, cuáles son los económicos y cuáles son los de financiación que han sido utilizados al servicio de las determinantes ambientales. ¿Cierto? Los municipios, entonces, en su estructura ecológica principal, se trata de diseñar esa estructura, primero identificar cuál es la estructura ecológica principal y asignar esos instrumentos que van a permitir que de la actual yo pueda crecer, ¿cierto? Acá tengo una actual y tengo una proyectada.
Tengo una actual y tengo una proyectada acá que hace falta establecer también conectividades. Entonces, en este gráfico, que es muy sencillo, vemos cómo de lo que hay en la actualidad yo puedo diseñar cuál es la conectividad que quiero, porque no puedo tener áreas de conservación como espacios aislados. Deben tener conectividad para los servicios ecosistémicos y hace parte de mi diseño en el plan de ordenamiento territorial diseñar esa estructura ecológica principal y darle una conectividad. Y a partir de este diseño en el territorio, establecer esos instrumentos de gestión y financiación con los cuales yo voy a promover a los propietarios de los predios, a los sectores productivos y a otros actores de interés para que en conjunto logremos, en el marco del plan de ordenamiento territorial, que son 12 años, tener mi estructura ecológica establecida, conectada, funcionando y brindando los servicios ecosistémicos para los cuales la diseñé. Vamos a hacer un receso, ahí terminamos la segunda parte y quedamos para iniciar la tercera parte que se relaciona con los conceptos de la gestión del riesgo de desastre. Bueno, después de este receso, venimos entonces a la tercera parte, conceptos de la gestión del riesgo de desastre. La gestión del riesgo tiene 3 pilares. Primero, el conocimiento del riesgo. Es importante saber cuáles son los fenómenos amenazantes que existen en mi municipio. Yo puedo tener vendavales o puedo tener tormentas eléctricas, puedo tener deslizamientos, pero puede que no sufra inundaciones, o puedo tener inundaciones y puede que no tenga tsunamis, que sean asuntos de otro lado. Entonces, en principio, identificar cuáles son esos fenómenos amenazantes en mi territorio. Como segundo, después de identificar esos fenómenos amenazantes y entender cuál es el grado al que estoy expuesto, emprender acciones para reducir ese riesgo. Por último, estar preparado en caso de que exista un desastre. ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué hago en el minuto 1 después de que sucede el desastre? ¿Y cómo desarrollo hora después? Esos son los 3 pilares de la gestión del riesgo. Y en los planes de ordenamiento territorial es una determinante ambiental y es transversal a la toma de decisiones para la ocupación del territorio. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a la ocurrencia de unos eventos físicos peligrosos, y esos eventos pueden ser los de origen natural, como los que ya mencioné, los socionaturales que ocurren por alguna intervención del territorio. Por ejemplo, tenía una microcuenca, estaba reforestada y por alguna intervención yo acabé con toda la reforestación y eso me generó deslizamientos. O por alguna mala intervención dejé un residuo sólido donde no es, un espejo, una cerilla, genera un incendio forestal. Hay otros de origen tecnológico que se tratan de, por ejemplo, cuando yo paso un poliducto, qué medidas, o un gasoducto, si yo tengo las medidas de seguridad adecuadas dentro de mi municipio, es decir, los distanciamientos adecuados en caso de que haya una explosión o un derrame, no afecte la población, y los planes de contingencia. Están los biosanitarios, que ya los vivimos con el COVID, importantísimo. Yo creo que todos entendemos ahora la importancia de identificar riesgos en caso de que ahora vivimos todos una pandemia, pero pueden haber riesgos de origen local o regional. Y también humanos no intencionales. Pero ese riesgo y esos daños de ese origen
son y deben ser identificados para un periodo de tiempo específico. No pueden ser a 100 años, a 500, a 600, o sí, pueden ser a 100 años si así lo decido, pero debo cuantificar cuál es el riesgo para ese periodo de tiempo que yo estoy diciendo. Establecer cuáles son los elementos expuestos y por consiguiente hacer toda una serie de planes, programación estratégica para medir eso. Entonces un riesgo se deriva de la combinación de la producción de un fenómeno amenazante con la vulnerabilidad, es decir, con la exposición de infraestructura, población, cultivos o cualquier otra cosa que esté expuesta y que pueda tener un valor económico. Como ya les dije entonces, las amenazas naturales están asociadas a fenómenos naturales, como la erosión costera, los tsunamis, los terremotos, los huracanes, los deslizamientos, las tormentas eléctricas. Es importante en este punto que ustedes vayan pensando entonces cuáles son las amenazas naturales que están en Argelia, que existen para el municipio de Argelia. Las amenazas de origen socionatural, que son las relacionadas con la presencia de fenómenos físicos, cuya existencia está relacionada con procesos de degradación o transformación ambiental debido a la intervención humana en los ecosistemas. Por último, las amenazas de origen antrópicas, que son las que han sido generadas con la actividad humana en la producción, distribución, transporte, consumo de bienes y servicios y en la construcción de infraestructura y edificios. Es importante entender cuáles tenemos y cómo los clasificamos de acuerdo a su origen. La vulnerabilidad entonces es entendida como la fragilidad física, económica, social o ambiental que tenemos como comunidad a esos eventos esos eventos amenazantes que ya identificamos, de cualquier índole, sea de orden natural, socionatural, tecnológico o biosanitario, pero qué tan vulnerable soy yo o qué tan fuerte soy. También corresponde como una predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos en sus medios de subsistencia, así como en los sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Todos estos elementos que hemos visto para la gestión del riesgo deben estar planificados desde diferentes instrumentos. Entonces, la gestión del riesgo tiene que estar en el ordenamiento territorial. ¿En dónde? En la clasificación del suelo, definiendo el suelo de protección y definiendo también áreas protegidas. En la planificación del desarrollo, esa gestión de riesgo debe estar en políticas generales para los sectores, en la vinculación de estrategias, también entender que la gestión del riesgo y la percepción del riesgo debe trabajar de acuerdo a las comunidades étnicas que tengamos. La percepción del riesgo no es lo mismo para los indígenas, los afros, los raizales, los rom. Cada uno tiene una percepción del riesgo diferente y debemos generar estrategias para poder articularnos con sus planes de vida y sus planes de no desarrollo. También ver cuáles de sus áreas identificadas como sagradas o pagamentos están en condiciones de riesgo o presentan condiciones de riesgo y tener unas designaciones de asignación presupuestal. Desde el ordenamiento ambiental, entonces, se tiene todo un tema de decretos reglamentarios, se tiene la zonificación ambiental del PONCA, la cual ya nos va a indicar cuáles son las áreas en condición, pues las áreas sometidas a amenaza alta, media y baja, y a partir de ahí mi modelo de ocupación yo puedo definir cuáles son las áreas en condición de amenaza, en condición de riesgo, cuáles recursos naturales se encuentran en riesgo, porque nuestros recursos también es posible que una microcuenca abastecedora de acueducto esté en riesgo por un deslizamiento.
Entonces es importante trabajar y ver el valor ambiental que presenta ese recurso natural y si es necesario hacer toda una política y unos programas para mitigar la gestión del riesgo asociada a eso. Entonces, la gestión del riesgo debe estar en el ordenamiento territorial, en la planificación del desarrollo, también está presente en el ordenamiento ambiental y se caracteriza por tener unos elementos, unos parámetros y unas orientaciones. Esta diapositiva me parece muy interesante. La tomé de la unidad de gestión de riesgo de desastres. Me parece muy completa y muestra el marco regulatorio. ¿Cómo funciona la gestión del riesgo en el marco regulatorio? La Constitución Política de Colombia, las políticas públicas, la normatividad y regulación, que hace que yo tenga una adopción de marcos internacionales, por ejemplo, la Agenda Internacional, la de Sendai, la de París, la de Quito, estas últimas todas relacionadas con adaptación al cambio climático. Tenemos normas de superior jerarquía, como son las determinantes ambientales, que están conocidas, como ya lo vimos en nuestra primera parte, en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y en la Ley 1523, que es la de gestión del riesgo. Tiene unos instrumentos de planificación sectoriales, que son el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Unos instrumentos de planificación regional, que es el plan de ordenamiento departamental cuando éste exista, o lineamientos de carácter departamental, como puede ser un perfil hidroclimatológico. Finalmente está el PONCA, que es el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, y todos estos instrumentos deben surtir las decisiones sobre el territorio municipal, y esas decisiones en gestión del riesgo deben verse abocadas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo. Entonces me parece que resume perfectamente cómo es la gestión. Hay la institucionalidad en la gestión del riesgo de desastres. A veces los municipios se sienten solos, pero no, yo traje esta diapositiva para que vieran cómo están de acompañados. Hay muchas instituciones de orden público y privado, generando conocimiento en la gestión del riesgo y aportando en la mitigación de la gestión de riesgo. Entonces no hay por qué sentirnos solos y es importante tener claridad cuáles son esos actores y en qué momento podemos acudir a ellos. Un actor muy importante en la generación de conocimiento, el Servicio Geológico Colombiano. En cada etapa del plan de ordenamiento territorial debe verse transversal la gestión del riesgo, así como la dimensión ambiental en biodiversidad y conservación de sus recursos naturales, en el diagnóstico, en la formulación y en la implementación. Debo ver la descripción y análisis de las condiciones actuales del territorio, el planteamiento de esa visión, las estrategias y políticas de corto, mediano y largo plazo, y una implementación a través de programas y proyectos. Esto en la gestión del riesgo, ¿cómo lo veo? El diagnóstico en la identificación de evaluación de amenazas, de exposición de áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo, la formulación zonificando el territorio, identificando cuáles son las áreas aptas para los asentamientos, para los sectores productivos y estableciendo medidas de reducción del riesgo. Y en la implementación, en la definición de desarrollo de medidas de intervención prospectiva, correctiva y reducir el riesgo. El estudio, el decreto 1077, entonces dice, bueno, en un plan de ordenamiento, ¿qué tengo que tener? Se los quiero dejar acá, muy resumido. En nuestro plan, en nuestro esquema básico, en nuestro esquema de ordenamiento del municipio de Argelia, yo debo, cuando coja mi esquema de ordenamiento territorial, preguntarme si está delimitado y zonificado las áreas de amenaza. Tengo que verlas en un plan. Si están delimitadas y zonificadas las áreas en condición de amenaza.
las áreas en condición de riesgo. Si encuentro medidas en las normas, medidas orientadas a establecer restricciones y condicionamientos para ocupar el territorio, es decir, si puedo construir edificios, de qué altura, en dónde los puedo construir, qué estudios tengo que hacer, qué obras debo hacer. Eso debe quedar consignado en las fichas normativas de Argelia. También permite priorizar las áreas donde debo adelantar estudios detallados y definir cuáles son los estudios técnicos que yo requiero. Todo esto debe estar en el esquema de ordenamiento territorial. Y debe haber una zonificación por sectores normativos que me digan cuáles son las áreas en condición de amenaza alta y media y cuáles son las áreas en condición de riesgo. Aquí traigo algunas medidas conocidas y establecidas en nuestras normas para reducir el riesgo. Unas conocidas es declararlo como suelo de protección cuando ya mis estudios básicos dicen que están con amenaza alta y los registros me muestran una intensidad y una recurrencia superior a cualquier estudio detallado, y se indica ya que las medidas de reducción no son suficientes, yo devolveré eso a un suelo de protección. Por ejemplo, pueden ser las avenidas torrenciales. La mejor medida cuando el municipio no es fuerte en gestión o en presupuesto, la mejor medida es retirarme, no ocupar áreas que estén en condición de amenaza alta. Y esa es una medida, y volverla suelo de protección. Esa es una medida en que se combinan los dos elementos. Los elementos establecidos y dispuestos desde la normativa ambiental y la planificación del territorio. Para evitar que más adelante se vuelva a ocupar, yo lo puedo convertir en suelo de protección. Para áreas en condición de amenaza, en suelo urbano, por ejemplo, puedo asignar un régimen de usos y un tratamiento, puedo establecer condicionamientos, puedo establecer un condicionamiento como es que para su desarrollo debe presentar estudios detallados y debo señalizar también los criterios para las unidades de estudios. Para áreas en condición de riesgo, es decir, donde ya en este momento tengo elementos expuestos, entonces debo establecer las condiciones técnicas para establecer los estudios detallados que permitan categorizar el riesgo, asignar los tratamientos y el establecimiento de condiciones o restricciones de uso, de densidades, ocupación y edificabilidad. Y en relación al suelo rural, entonces, cuando se trata de parcelaciones, debo tener claro cuáles son las áreas de condición de riesgo en los centros poblados y hacer prioritarios los estudios detallados. Definir condiciones técnicas para la elaboración de esos estudios y asignación de tratamientos. Hasta ahí damos como las bases de lo que deben encontrar en su esquema de ordenamiento territorial para la adecuada gestión del riesgo de desastre. Como la presentación queda a disposición de ustedes, yo los invito a que cuando lean su esquema de ordenamiento hagan el ejercicio de buscar estos temas dentro del esquema de ordenamiento y ver si incorporamos la estructura ecológica, la biodiversidad, tomamos buenas decisiones al respecto, si la gestión del riesgo está, si se hicieron los estudios, si la zonificación quedó y si tenemos programas y proyectos para apropiarnos de ese instrumento de planificación. Vamos a empezar la cuarta parte. Bueno, continuando con el tema de cómo se incorpora la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial, tenemos la cuarta parte. Y último, que son los conceptos de cambio climático y la variabilidad climática. Estos conceptos se fundamentan en las directrices nacionales dadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, plasmado en ¿qué documentos?
En la cartilla que actualizó las determinantes ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial, las consideraciones de cambio climático para el ordenamiento territorial en la política nacional, que está resumida en el COMPES 3700 del 2011, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNAC, y en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Todos estos son consultables. Si les interesa ahondar un poco más en la norma, están disponibles en el internet. Y por último, los PRIC y otros referentes que han aportado significativamente a la gestión del cambio climático en el ejercicio de ordenamiento territorial. Es importante entender que los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos, o los ODS, promueve que los entes territoriales, en sus instrumentos de planificación, involucren acciones en temas de cambio climático, considerando el objetivo número 13, acción por el clima, el cual plantea adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y esas medidas son promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación en los países menos adelantados, decimos nosotros, incorporar medidas relativas al cambio climático, políticas, estrategias y planes nacionales, que ahora el deber ser es incorporarlo en nuestro plan de ordenamiento territorial, y fortalecer las capacidades para manejar esa adaptación y esa mitigación en los casos que apliquen relacionadas con el cambio climático para todos. ¿Cuáles son las metas del país? Las metas del país se desarrollan en mitigación y adaptación. La República de Colombia se comprometió en reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero, GI, proyectadas al 2030 a partir de un inventario de emisiones nacionales del año 2010. Y medidas de adaptación. El país se proyecta para adelantar acciones al año 2030 El país, en las medidas de adaptación, se comprometió a adelantar acciones para el desarrollo hacia una economía y una sociedad resiliente a los impactos del cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en los procesos de revisión y ajuste se debe incorporar medidas de adaptación, como es el caso de Argelia, y algunos como que son fuertes en generación de GI, medidas de mitigación. Para eso, el país ha generado plan de adaptación y mitigación del cambio climático, y las corporaciones en unión con los departamentos han generado perfiles hidroclimatológicos. Pero entonces, la mitigación, ¿qué es la mitigación y qué es la adaptación? La mitigación está definida como la intervención humana para reducir el fortalecimiento antropogénico del sistema climático a través de estrategias encaminadas a reducir fuentes de emisión de GI y potenciar sumideros. Es decir, pasarnos a carros eléctricos, generar más bosque y conservarlos. Esas son medidas de mitigación. Y adaptación es ajustar el sistema, los sistemas naturales o humanos, en respuesta a esos estímulos climáticos. Es decir, si yo tengo mi abastecimiento de agua y miro el perfil hidroclimatológico y veo que en 40 años ha subido medio grado la temperatura, es importante y es menester mío. Tengo 40 años para generar un bosque y toda una serie de estrategias que atrapen el vapor de agua en la atmósfera y mantengan la microcuenca abastecedora de acueducto en buenas condiciones. Y también, ¿por qué no?, comprar otros predios en donde el perfil hidroclimatológico me está indicando que en 40 años va a haber más precipitación hacia allá
que donde tengo la actual. Entonces son medidas que permiten una planificación de largo plazo y que ayudan a adaptarme a poco a esos cambios que van sufriendo en el territorio. Para eso es también necesario entender que en nuestro país existe la variabilidad climática y existe a través de dos fenómenos conocidos por todos, el niño y la niña. La niña se relaciona con el aumento de crecientes súbitas, con altas precipitaciones y por tanto inundaciones. Y el niño en el territorio está asociado a cambios en la temperatura que nos lleva a desabastecimiento hídrico, a frecuencia de incendios forestales y en casos puntuales que se revierte a manifestación de heladas. Entonces, la variabilidad climática unida al cambio climático, que son los periodos largos de tiempo, desencadenan impactos de mayor frecuencia e intensidad que los normales. Y por eso nosotros debemos planificar en el corto y en el largo plazo nuestras medidas de adaptación. Y debe existir una articulación profunda entre el entendimiento del cambio climático en mi municipio, la gestión del riesgo y la sostenibilidad de mi territorio. Entonces, el ordenamiento territorial debe adoptar los planes municipales de gestión del riesgo de desastres, el Plan Nacional de Acción del Cambio Climático y otros instrumentos, los PRIC, que se tengan, y otros instrumentos que se tengan disponibles para entender cómo se afectará mi municipio y emprender. Las acciones de cambio climático ocupan por lo menos 3 planes de ordenamiento territorial. Entonces son acciones de largo plazo y que deben ser entendidas y entregadas y acogidas en todos los cambios de administración. Por último, la relación entre estos dos conceptos que han sido tan discutidos coinciden en que la exposición y la vulnerabilidad ante los eventos extremos de clima determinan qué tan factible o no es que sucedan desastres en nuestro territorio. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado este momento conmigo. La presentación queda disponible para ustedes y los invito a que a partir de la presentación consulten el esquema de ordenamiento territorial de Argelia y conozcan cómo fue incorporada la dimensión ambiental en su instrumento de planificación. Fue un gusto acompañarlos. Que tengan un buen resto de día.